Y bueno, son cargas que se caracterizan porque cuando se paran, igual les puede costar 20 minutos detenerse por la propia inercia que han almacenado en su interior. Este tipo de cargas se denomina potencia constante, porque lógicamente a baja velocidad nos están demandando una fuerza muy elevada, y a alta velocidad, con muy poquita fuerza, pues mantenemos el movimiento. Por este motivo lo que absorben es una potencia mecánica más o menos constante. Y por último tenemos las cargas que a nosotros nos interesan. Y en esta curva que vamos a ver, la de par variable o par cuadrático, es donde entran los ventiladores y las bombas, sobre todo de agua limpia. Fijaros que en este tipo de carga se caracteriza porque a muy baja velocidad la carga nos pide muy poquita fuerza. Y conforme vamos embalando la carga, el rodete o los álabes del ventilador van cargando mayor cantidad de agua o de caudal de aire, y lógicamente tiene que ir desarrollando más fuerza. Es por este motivo que conforme incrementamos su velocidad, incrementa la fuerza que tiene que hacer el motor. Y es por eso también que en este tipo de aplicaciones es donde mayor ahorro de energía existe, puesto que si nosotros reducimos un poquito la velocidad, vamos a reducir también el par. Por lo tanto, la potencia se va a reducir al cubo de la velocidad según las leyes de semejanza que ahora también veremos. Bueno, y vamos a entrar ya directamente en el tema de regulación, en el tema de aplicación en bombas. Fijaros que el motor que normalmente movía nuestras bombas trabajaban siempre a una velocidad fija hasta que se introdujo los variadores electrónicos. Bien, existían diferentes tipos de control de nuestra instalación hidráulica, porque seguíamos controlando caudal, pero se hacía con una regulación de válvulas, se hacía con una regulación de 3 vías, con una regulación inclusive manualmente, donde se iba cerrando el paso de caudal, y de esta manera suministrábamos el caudal que queríamos a la instalación. Hoy en día, gracias a la regulación de velocidad, pues lógicamente hemos optimizado y hemos aumentado el rendimiento de estos sistemas. Fijaros que antiguamente teníamos una bomba donde estábamos suministrando el 100% de caudal y estábamos en este punto de la curva, de tal manera que teníamos pues esta altura o esta presión en la instalación. Imaginaros que ahora quisiéramos reducir el caudal de la bomba, pues se recurría a cerrar el paso de ese caudal y lo íbamos reduciendo progresivamente, de tal manera que lo que se va haciendo es reducir el caudal y lógicamente nos vamos desplazando por la curva característica de la máquina, de tal manera que lo que vamos haciendo es elevando la presión entre esta diferencia de presión que teníamos de 58 a 68 metros, lógicamente la estamos conteniendo entre la válvula y el cuerpo de la bomba, ejecutando ahí un esfuerzo axial importante y donde podemos generar un calentamiento de fluido y lógicamente también un despilfarro de energía, puesto que estamos comprimiendo o teniendo una presión elevada en un punto no deseado. Bien. ¿Qué vamos a conseguir con la variación de velocidad? Pues como todos sabemos, la ventaja de variar la velocidad es que podemos obtener la curva característica que queremos de la bomba. De tal manera que bajando la velocidad o subiendo la velocidad vamos a obtener una curva característica paralela a la curva fundamental del 100% de su velocidad. Es el mismo fenómeno que recortar el diámetro del rodete o ampliar el diámetro del rodete, o en una bomba sumergida añadir o quitar fases. Lo que ocurre que con la velocidad vamos a tener mayor precisión de control y lógicamente vamos a tener la bomba que deseamos, o bueno, mejor dicho, vamos a tener la bomba que necesitamos o que nos demanda la instalación en cada momento. Aquí tenemos, bueno, lo que comentábamos al principio, que en este tipo de aplicaciones, en lo que son bombas y ventiladores, se puede aplicar la ley de semejanza, y esta ley nos dice que el caudal es proporcional a la velocidad de la máquina, la altura va en relación al cuadrado de la velocidad y la potencia absorbida
mecánicamente va en relación al cubo de la velocidad. Es por este motivo y porque hemos visto la gráfica de par velocidad que demanda este tipo de cargas, vemos que bajando un poquitín la velocidad, lógicamente se baja la fuerza del motor y por lo tanto la potencia absorbida. Y es el tipo claro de aplicaciones donde tenemos mayor ahorro de energía a la hora de una regulación de velocidad. Fijaos además que aplicando las leyes de semejanza podemos calcular de una forma teórica la potencia que va a ahorrar nuestro sistema. Lógicamente, con aplicando la ley de semejanza que tenemos aquí, no estamos teniendo en cuenta ni los rendimientos eléctricos, ni los rendimientos hidráulicos, ni otro tipo de factores. Pero sí que es verdad que de una forma teórica e ideal podríamos ver la potencia que demandaría un sistema reduciendo la velocidad. Entonces aquí tenemos lo que sería la potencia al 80% de la velocidad, y aquí tenemos la potencia al 100% de velocidad, multiplicado por el producto de la velocidad, el 80% y el 100% de su velocidad, y esta relación al cubo. Nos daría la potencia que absorberíamos al bajar un 20% de la velocidad de ese ventilador o esa bomba. Bien, aquí vamos a ver lo que estábamos comentando. Aquí tenemos la curva característica de una bomba, y en esa curva característica, si nos fijamos en esta curva característica, estamos trabajando en este punto, 100% de caudal. Podríamos trabajar en este otro punto. Pero ¿qué hemos hecho? Reducir la velocidad de la bomba. Al reducir la velocidad de la bomba, lo que se ha hecho es que obtenemos una curva característica paralela a la del 100% de la velocidad de 50 Hz. Hemos bajado la velocidad en un 20% y nos hemos plantado al 80% de velocidad en la bomba o 40 Hz. De tal manera que lo que hacemos es tener una curva característica y poder trabajar en este punto, manteniendo la misma altura, pero con un caudal inferior. Por lo tanto, esta diferencia de alturas que teníamos antes, que hubiéramos tenido que contener entre la válvula y la bomba, ahora mismo ya no la tenemos. Ahí es donde está el ahorro de energía. Si reducimos velocidad, lógicamente reducimos potencia y, como decíamos al principio, la ventaja de variar la velocidad en la bomba es que podemos disponer de la curva característica que demanda nuestro sistema hidráulico, obteniendo el ahorro de energía. Aquí tenemos un ejemplo donde la potencia absorbida al 100% de velocidad es de 100 kilovatios. Si la potencia absorbida a 40 Hz será 100 kilovatios, y esta relación al cubo. Por lo tanto, al bajar ese 20% la velocidad, hemos reducido la potencia casi en un 50%. Por eso decíamos al principio que este tipo de aplicaciones es donde mayor ahorro de energía disponemos o tenemos. Al margen de que, lógicamente, estamos manteniendo la presión constante. Estamos realizando un control continuo de la instalación. Podemos mantener presión, lógicamente, en la altura de un depósito, o la presión de impulsión en una instalación, caudales constantes, se puede hacer cualquier tipo de regulación. Bien, en esta gráfica lo que estamos viendo es efectivamente esa diferencia de curvas. Aquí tenemos la curva a 100% de la velocidad y aquí tendríamos la curva que hemos reducido de la bomba de velocidad. Lógicamente estamos manteniendo la altura constante, que sería esta de aquí, pero este área de aquí sería la potencia perdida, que es la que comprimiríamos lógicamente al bajar el caudal a este punto de aquí. Sin variar velocidad nos ubicaríamos en este punto y variando velocidad estaríamos en este punto de aquí. Por lo tanto, la potencia perdida implicaría un incremento de presión entre la válvula o el sistema y nuestro cuerpo de bomba, calentando fluidos, perdiendo rendimientos por despilfarro de energía. Bien,
Lo que vemos aquí en esta diapositiva es una curva, la curva de caudal y potencia, donde vemos que prácticamente hay una proporcionalidad entre el caudal suministrado por la máquina y la potencia absorbida. Vemos esa relación al cubo de la ley de semejanza que comentábamos al principio. También vemos que la curva de potencia hace esa exponencial o esa función donde la potencia, lógicamente, según vamos bajando caudal y velocidad, va demandando menor potencia. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo práctico. En este ejemplo práctico, una bomba va a elevar una altura de 10 metros y esa altura de 10 metros que vamos a elevar, estamos obteniendo un caudal de 100 litros segundo, teniendo un rendimiento hidráulico del 80%. En estas condiciones, como vemos, la potencia hidráulica absorbida será aproximadamente de 123 kilovatios, y si redujésemos un 10% la velocidad sobre la frecuencia nominal, que sería el 100% o los 50 Hz, pues obtendríamos ese caudal que se reduciría proporcionalmente a la velocidad. Por lo tanto, tendríamos una reducción de caudal del 10%, tendríamos una reducción en la altura en relación al cuadrado de esa reducción, que sería 81,1 metros, y tendríamos una reducción en la potencia hidráulica absorbida en relación al cubo, y pasaríamos a tener 89,4 kilovatios absorbidos. Aquí tendríamos esa curva característica de la bomba, donde aquí tendríamos la curva al 100%, la curva al 90%, al 80% y al 70%. Y las curvas de rendimiento, que también se desplazan un poquito hacia la izquierda cuando utilizamos la regulación de velocidad. Bien, lo que nos está diciendo esta diapositiva es que efectivamente la aplicación o las cargas que más ahorro de energía introducen es lógicamente